Y voy a darle la palabra inicialmente a Jorge Bravo. Es maestro de comunicación y doctor en ciencias políticas y sociales, con orientación en comunicación, porque así se define en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM la especialidad. Él es un joven muy destacado por sus contribuciones al estudio de los medios de comunicación, es muy enterado en el tema de las nuevas tecnologías, se ha metido a las entrañas del tema de las telecomunicaciones, siguió la reforma constitucional, tiene una columna vigorosa, punzante diría yo, de análisis sobre estas cuestiones, y tiene una reciente obra, es Telecomunicaciones y Radiodifusión en la encrucijada, regulación, economía y cambio tecnológico. Y por supuesto, pues ya es también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. En efecto, creo que es interesante plantear qué es lo que está en juego. Y traigo una serie de gráficas en esta presentación que van ustedes ir viendo para ver realmente lo que está en juego. Puedo adelantar un poco, resumir, que lo que está en juego es la preservación del actual modelo económico y mercantil de la televisión privada, que obviamente busca posponer no el apagón analógico, sino la competencia en televisión, que sería quizá más correcto decir. Primero empezaría por lo que ya mencionó el senador Corral. ¿Qué dice la reforma? Y nos referimos a este artículo 5º transitorio, que llama la atención incluso por las iniciativas que se están presentando, porque lo que ya dice este artículo 5º transitorio ya se puede hacer, o sea, incluso los legisladores que buscan modificar la Constitución, pues están por momentos duplicando algunas de las cosas que se podrían hacer. Y lo que dice obviamente es que debe concluir el 31 de diciembre de 2015 y que es el Congreso el que debe de dar todos los apoyos necesarios para dotar de equipos y de presupuestos. Es decir, algo que incluso están solicitando hacer en las modificaciones que ya se puede hacer actualmente, tal y como quedó en la reforma constitucional de 2013. ¿Cuáles son, seguramente lo van a mencionar, pero cuáles son los beneficios de la televisión digital que muchos de ustedes conocen? Son 5. Uno es mejor o mayor calidad de imagen y sonido, mayor competencia y diversidad de contenidos, un uso más eficiente del espectro, y el que considero yo que es el más importante y por el cual se hace incluso el apagón analógico, que es la limpieza o la liberación de la banda de los 700 MHz, que es el dividendo digital, para utilizarla para servicios avanzados de banda ancha móvil. Ese es en realidad uno de los principales beneficios del apagón analógico. ¿Cuál es el estatus? Seguramente lo va a mencionar el comisionado, o a lo mejor me adelanto. Bueno, en realidad esta discusión ocurre cuando ya el 76% de la población ya recibe señales digitales. Los mensajes que hemos recibido tanto de la SCT como del IFT es que están dispuestos a cumplir y alcanzar la fecha del apagón, porque faltaría, según estos datos oficiales, 14% para alcanzar el 90% de penetración de señales digitales. De tal manera que estamos a un paso de acabar con el proceso, y la misma autoridad que es la que ha llevado este proceso adelante dice que está capacitada para lograr el objetivo de la Constitución. Se han entregado 6.2 millones de televisores digitales de un total de 9.4, y la mayoría de las estaciones de televisión ya están operando y solo faltan algunas estaciones que son sobre todo permisionales. ¿Qué es lo que está en juego? Consideramos que hay algo muy importante que está en juego, que es la soberanía del propio Congreso de la Unión ante lo que parece la facilidad con la que podrían proponerse reformas legislativas ante intereses, en este caso, de las televisoras. Desde luego hay algo que también está en juego, que es la digitalización y los beneficios sociales de pasar rápidamente como país hacia ser un país digital. Obviamente también está en juego la competencia en televisión abierta, y ahorita vamos a ver por qué. También está en juego el modelo de expansión de Cadena 3, que como ustedes saben ganó 123 frecuencias de televisión para iniciar operaciones el 1 de enero de 2016, pero en condiciones de apagón analógico del país.
y obviamente el propio despliegue de la banda de 700 MHz que ya ha avanzado un tiempo y tendría que demorarse más. Debió comenzar la instalación en 2014 y debe concluir en 2018 porque así lo dice la Constitución. Me gustaría plantear unos temas de conectividad y desarrollo, de por qué decimos que las implicaciones tienen que ver con un retraso no del apagón, sino de la digitalización del país en su conjunto. Aquí hay algunos datos que son públicos que señalan que entre más se incrementa la penetración de banda ancha, crece incluso el Producto Interno Bruto. Por cada 1000 conexiones de banda ancha se crean 80 nuevos empleos. Si se incrementa el ancho de banda, o sea, la velocidad de Internet, que es lo que nos prometería esta red mayorista de la banda de los 700, también hay un incremento en la productividad y en el Producto Interno Bruto. De tal manera que está asociado un beneficio social y económico al proceso de apagón analógico que permitiría el despliegue de bandas de redes de banda ancha, en este caso móvil. Les traigo esta gráfica que es muy emblemática, porque en México faltan 50 millones de mexicanos por conectarse a Internet. Ustedes pueden ver esta comparación de América Latina y ven que México está pues a menos de la mitad de la tabla. Hay 45.3% de mexicanos conectados a Internet. Lo que está arriba, o sea, la barra negra, son los desconectados. Obviamente estamos muy atrás de muchos países, incluso con menor desarrollo económico de México, y obviamente muy detrás de países como Chile, que tiene una penetración de Internet, o sus usuarios tienen el 77%. La siguiente me parece más emblemática todavía, porque en penetración de telefonía móvil solo superamos, aquí dice 2 países, pero en realidad son 3, no quise incluir al tercero porque no es precisamente América Latina, pero es Haití. O sea, México está solo por arriba del país más pobre del continente americano y de un país que no tiene telefonía móvil, que es Cuba. El otro, República Dominicana. De tal manera que estamos viendo que este retraso en el apagón va todavía a afectar aún más esta escasa penetración en telefonía móvil que tiene nuestro país, donde nos superan todos los demás países de América Latina. No nos estamos comparando con países desarrollados, sino con países de nuestra región. Normalmente los efectos, o lo que se ha dicho, lo que consta en los discursos, es que toda regulación debe tener efectos. Y para efectos de la televisión lo que se ha buscado es tener mayor competencia. Esa era la intención y por eso se visitaron 2 cadenas nacionales de televisión y por eso se busca el apagón analógico para tener estos beneficios de la televisión digital que ya mencioné. Quisiera explicarles un poco cuál es la estructura de mercado de la televisión abierta para que vean qué es lo que está en juego. Lo que está en juego es lo que muestran estas gráficas que ustedes van a ver. Primero veamos la infraestructura de frecuencias. Obviamente las televisoras privadas son las que tienen más frecuencias. Aquí vemos incluso a los medios públicos bastante menos frecuencias. Entonces aquí están las principales televisoras, las que tienen la infraestructura. Sin acceso al espectro no se puede competir en televisión o las telecomunicaciones. Y estos que son los datos oficiales del IFT. Tenemos esta me parece emblemática de cuando el maestro Mori de Sumandera, el comisionado, se mandó a hacer un estudio sobre televisión con el CIDE, y me parece revelador porque ningún canal de televisión abierta en México tiene más del 80%. Todos creíamos que llegaba al 95% de la población, sí, bueno, en conjunto, pero en realidad ningún canal, estos son los datos del CIDE, llega a ese porcentaje. Me parece que aquí estamos, es un dato revelador de ese estudio en su momento, que ni siquiera el canal 2 es el que tiene mayor cobertura según estos datos, sino lo tiene el canal 13. Claro, hay que recordar la historia del canal 13, que tiene una infraestructura social, pero bueno, me parece que incluso con el discurso que manejan de que se van a quedar varios mexicanos sin televisión, bueno, ellos no cubren a todos los mexicanos según estos datos de la autoridad. Este es otro esquema incluso de cómo está distribuida las frecuencias, tanto los permisos, aunque ya sé que esto ya se modificó en la reforma del 2013, como las concesiones, y vemos que obviamente las concesiones representan el 72% de toda la infraestructura de televisión. Pues lo interesante es lo siguiente: ¿quién tiene esas concesiones?
Es la misma gráfica, nada más que en la segunda junté a las dos televisoras. Las dos televisoras tienen el 88% de las frecuencias, aquí lo vemos por separado, y todas las demás, incluidos los públicos y otras privadas, pues tienen apenas el 12% de la infraestructura. Por eso que sin infraestructura pues es difícil avanzar. Esto tiene que ver con los canales espejo, que es aquella infraestructura que se les da a los canales analógicos para que experimenten, y es en el que van a comenzar a transmitir o están transmitiendo en digital, con el que se van a quedar antes de devolver el canal analógico, como señala el propio pito transitorio. Y aquí vemos que nuevamente es normal, estas dos televisoras tienen esta concentración, pues porque no hay ninguna otra. Este es muy importante y ahorita van a ver por qué. Los puntos de rating han ido históricamente cayendo. Aquí tenemos el dato hasta 2011, ahorita voy a explicar por qué. Hay una fórmula, y parece ser que se está comprobando, que entre más penetración de banda ancha, menos rating. O sea, las personas dejan de ver televisión porque tienen acceso a los contenidos multiplataforma que permite Internet. Entonces ha ido cayendo. ¿Por qué me llama la atención este dato y por qué hasta el 2012? Porque en 2012 dejaron de medir, la empresa Ibope dejó de medir el rating de la televisión en México. Ya no tenemos datos, incluso ya que Televisa es agente económico preponderante de radiodifusión, estaría obligado a dar información al IFT si el IFT le pidiera cuáles son sus ratings, porque no los conocemos. Es una información en donde los anunciantes están confiando en que la televisión tiene la mayor audiencia, pero no tienen ningún dato objetivo, que es, por ejemplo, esto. ¿Qué quiere decir? Que el punto de rating es cada vez menor, pero es cada vez más caro. Antes las telenovelas alcanzaban 40 puntos de rating, ahora la que mejor le va alcanza 17 puntos de rating, pero cada vez es más caro el punto de rating. Esto es lo que les comentaba del axioma. Entonces, entre mayor banda ancha, menos rating. Lo voy a regresar, menos rating, porque hay mayor penetración de banda ancha, e incluso hay aquí una proyección a los años futuros hacia 2018. Esta siguiente es una captura de pantalla del informe financiero de TV Azteca. Esta información también está en Televisa, pero está mucho más clara en TV Azteca. Aquí menciona cómo Ibope dejaron de generar medición, o sea, realmente a partir de 2012 ya no se sabe el rating de las televisoras. Presumo, pero no lo puedo demostrar, que ha ido cayendo cada vez más. ¿Esto en qué impacta? Bueno, aquí tenemos el promedio de audiencias de las dos televisoras. No se tienen datos públicos de TV Azteca antes, pero bueno, vemos como entre 60 al 70% que tiene Televisa, o sea, sigue manteniendo su audiencia, y lo mismo TV Azteca sigue manteniendo su audiencia, ¿no? Además, es una audiencia histórica, o sea, la competencia en la televisión pudo haber entrado hace 10 años sin ningún problema, porque el mercado sigue siendo el mismo, tiene las mismas características. Aquí está, por ejemplo, el porcentaje de concentración de audiencia. Vemos que Televisa tiene el 70%, por eso fue declarado agente económico preponderante, porque superaba el 50% de la audiencia. Todos los demás, incluidos los públicos y algunos comerciales, tienen menos del 5% de la audiencia, o sea, todo el resto apenas el 5%. Entonces estamos viendo que esto es lo que está en juego. Esta también me gusta mucho, esta gráfica, porque estamos viendo que, bueno, Televisa el 70%, pero si nos vamos a, ponemos de ejemplo a otros países, vemos que España, incluso estos dos que son los dos medios, los canales públicos de España, ninguno supera el 30% de audiencia en España, y aquí tenemos una televisora que tiene el 70%. Estamos hablando de que aquí hay dos televisoras y en España hay 6, incluidos los dos públicos, que sí son muy vistos. Esta también me gusta mucho porque ha habido, digamos, cierta protección a la televisión. Y una de las protecciones es que se dejó que la inversión extranjera directa solo fuera del 49% por reciprocidad. ¿Por qué? Porque había que proteger una industria nacional, la radiodifusión, porque es una industria cultural. Pero pues estos datos me indican que los canales de México tienen más programación extranjera que incluso en España. En España hay más producción local propia que en México. Por ejemplo, el Canal 5, pues el 94% de su programación es extranjera,
Entonces, ¿qué había que proteger? Y lo mismo está obviamente el canal 2, las telenovelas, y el canal 3, también lo contenido. Hay bastante, pero si comparamos, por ejemplo, España con México, vemos que aquí la televisión, que son dos televisiones, tienen más producción extranjera. No estoy diciendo que esté mal, simplemente estoy dando un dato, que la televisión en España. Aquí estamos viendo algo que a veces el discurso de las televisoras sostienen, y es que no hay suficiente pastel publicitario, por lo tanto no podría entrar otra televisora porque pues ya la inversión publicitaria ya no crece más. Estamos viendo que los ingresos de Televisa anualmente desde 2010 siguen creciendo los contenidos, que es precisamente la publicidad, están creciendo más. Actualmente las telecomunicaciones ya son el principal negocio de Televisa, por ejemplo, pero los contenidos y todos siguen en ascenso. Aquí solo tenemos un dato que es el siguiente. Este es interesante, porque una vez que entra en la aplicación la regulación de Moscavio y Mossoper, el único daño que hemos detectado en Televisa está aquí. O sea, han venido menos canales, pues sí, han dado sus señales a los sistemas satelitales. Aquí está el único daño, que son menos de 1.000 millones de pesos, y todo lo demás, como ustedes pueden ver, pues no hay ningún efecto en ese sentido. Claro, la reforma no buscaba quitarle ingresos a Televisa, pero podemos ir comparando cada uno de los sectores. Estos son nuevamente los ingresos de Televisa, nada más en materia de contenidos. Aquí no estamos incluyendo las telecomunicaciones, y creo que solo hay un año por aquí en 2009 donde bueno, hubo una situación financiera mundial complicada, pero incluso se han disparado los ingresos de Televisa. Esto es lo que está en juego. Esta también me gusta mucho porque no solo son los ingresos, ¿cuál es el margen de ganancia? El margen de ganancia de Televisa es de aproximadamente el 40%. Lo que tuvo en 2014 fueron 80.000 millones de pesos de ingresos, y su margen es de 32.000 millones. O sea, tiene un margen de ganancias considerable, que es uno de los indicadores, los economistas que saben, es para saber si una empresa tiene poder sustancial de mercado o no, sus márgenes de ganancia. Y aquí estamos viendo que son márgenes de ganancia del 40%. De TV Azteca hay un poco menos de información. TV Azteca se cuece aparte, ellos no podemos decir que tienen una presencia preponderante, pero sus ingresos siguen siendo considerables, han tenido caídas, pero siguen en ascenso, aunque insisto, TV Azteca se debe medir con otra vara para analizarla de mejor forma. Esta es la inversión publicitaria en medios. En 2015 alcanzó la cifra de 74.000 millones de pesos. O sea, sí se ha incrementado la inversión publicitaria en medios de comunicación. Aquí son todos los medios de comunicación, ahí están las fuentes. O sea, sí ha ido en ascenso. Lo que mencionan de que el pastel ya no alcanza para todos, pero los datos no nos indican esa afirmación. Voy a poner estas gráficas nada más para mostrar que en efecto la inversión publicitaria se ha mantenido constante. Esta es la cifra que se invierte, o más bien que acapara la televisión abierta en México, de toda la inversión publicitaria que estamos viendo los 2012, 2013 y 2014, más o menos el mismo porcentaje, aunque ha ido creciendo. ¿Cuál es la diferencia? Es que aquí hay dos televisores. Aquí hay dos. Y aquí hay las mismas dos, y aquí está el resto de los medios de comunicación que participan de alguna u otra manera en la inversión publicitaria. Voy a mostrar las mismas gráficas, pero consolidadas. Televisión abierta, televisión de paga. ¿Por qué puse televisión de paga? Porque el IFT acaba de resolver que aunque Televisa no tiene poder sustancial de mercado, sí es el principal operador de televisión de paga. Entonces el principal operador de televisión de paga también participa de aquí, y aquí están el resto de los medios: cine, radio, revistas, prensa, espectacular, el resto está aquí. Entonces ellos han ido acaparando. Históricamente estos son los datos objetivos. Esta es igual, el porcentaje de inversión publicitaria, digamos, es como lo mismo, pero con una tendencia histórica, y vemos que la televisión ha ido bajando un poco porque ha ido creciendo mínimamente Internet. O sea, Internet sigue siendo marginal como
fuente o medio que atrae inversión publicitaria. Sigue siendo la televisión el más importante. Ahora la pregunta, ¿esto es mucho o poco? Aquí está la respuesta. Vemos que esto es lo que México tiene, la televisión atrae de toda la inversión publicitaria, y Brasil tiene más, sí, pero en Brasil hay 9 televisoras, y aquí hay 2, y aquí hay 4. Entonces, bueno, México atrae. Ya estoy sobre el tiempo. Este es el crecimiento. Nada más quiero mostrarles algo de... Esta es la ventaja de la tecnología. Esto es lo que cuesta el noticiario de Joaquín López Dóriga. 820 segundos en el noticiario, pero ya no tenemos datos sobre segundos. 881,000 pesos cuesta 20 segundos anunciarse en el noticiario de López Dóriga, pero ya no tenemos mediciones de rating. Con esto acabo. El último, les agradezco mucho su paciencia a los senadores, a los presentes. El gasto en comunicación social también disfruta las televisoras de una rebanada que es del 29% de todo el gasto en comunicación social. Aquí es el 2009, pero en realidad se repite. Y aquí vemos cómo ha ido creciendo el gasto en comunicación social. Entonces supongamos que cada año 29%, 2 televisoras, es lo que se atrae para sí mismo. Bueno, mis conclusiones rápidamente es que no hay que retrasar el apagón, al contrario, hay que acelerar la digitalización del país. Posponerlo por más tiempo resulta contraproducente para un país que tiene 50 millones de desconectados. Muchas gracias.